El submarino perdido tiene problemas con las baterías que los trae desde su diseño en Alemania en los albores de la década de 1980. Casi desde el inicio de las operaciones y en especial con el radical mantenimiento de media vida al que fue sometido el S-42, los inconvenientes nunca se superaron del todo. Las baterías son la fuente principal de energía que tiene el submarino precisamente para poder navegar en inmersión sin ser visto. Esas baterías, lógicamente, tienen que ser recargadas periódicamente, 2 o 3 horas por día. Este submarino tiene una gran capacidad de baterías que sin recarga le permitiría navegar 7 días y 7 noches sin recargarlas. Se intuye que solo un incidente muy grave pudo haber impedido al comando del San Juan o a cualquiera del resto de la tripulación iniciar los procedimientos de emergencia. No sabemos cómo puede haber manejado el tema que tenía en ese momento, de manera tal que la última información que tenemos fehaciente de comunicación es la que hubo en el día miércoles a las 7 de la mañana, con su posición, rumbo y velocidad. El San Juan es una expresión más de la política de presupuesto low cost que se viene llevando a cabo desde hace varios años en las Fuerzas Armadas y que supone ahorrar también en mantenimiento. Y no se trata solo del uso de equipos que tienen más de 40 años, sino también de tener tripulaciones con pocas horas de entrenamiento. Sí. Esta es como si fuera una radiografía del Ara San Juan. A la hora de hacer una reparación, hay que ver por dónde accedes para sacar ¿qué? Los motores y las baterías. La Argentina no tiene hoy, por ejemplo, los equipos necesarios para el rescate de submarinos y depende para estas tareas de búsqueda de los Estados Unidos y otros países como Brasil. Asumiendo que el buque se sumergió hace una semana y no tuvo más contacto para regenerar la atmósfera, se estima que el consumo de oxígeno de la tripulación y la provisión de oxígeno que tienen dentro del submarino, que puede ser gaseoso o que se produzca por las famosas candelas, que es químicamente, ya para esta época ya empieza a agotarse la fuente de provisión de oxígeno. Es un submarino que ya tiene 32 años. En el momento del accidente, el San Juan hacía casi 4 años que estaba navegando luego de la reparación de media vida. Hasta hoy es un misterio qué le ocurrió. Termine como termine la crisis del submarino Ara San Juan, tal vez sea una buena oportunidad para reflexionar para qué demonios la Argentina tiene esa inmensa pampa azul que es la plataforma continental. Hay, no sé si tanto, más superficie, con soberanía y con inmensas riquezas al lado del territorio argentino, desde la provincia de Buenos Aires hasta las Malvinas, que la Argentina ignora. No las aprovecha en pesca, da concesiones leoninas a cualquier canalla que coimea al funcionario adecuado y se lleva la pesca, mienten en la cantidad de cosas que pescan, entran los barcos de otros países a pescar en temporada del calamar y se llevan todo lo que pueden, han depredado la merluza frente a Mar del Plata y nosotros es como si eso no nos importara. La verdad es que el Estado argentino, y en esto en diferentes gestiones, ha ignorado el valor de la plataforma continental. Hace poco se conoció que la plataforma continental argentina era todavía más grande de lo que se pensaba. ¿Se tomó alguna política de Estado para defender esto? Se la sigue patrullando con los mismos 3 submarinos viejos y las mismas, más o menos, las mismas naves. Incluso algunas de ellas se han hundido en los últimos años. Lo más conocido es el incendio del rompehielos Almirante Irízar y ha sido también una política de Estado maltratar a las Fuerzas Armadas en términos de equipamiento. Claro, nosotros venimos del karma de la dictadura y de aquellos militares que estaban más preparados para secuestrar y torturar que para defender la patria, y eso quedó en evidencia en la Guerra de Malvinas, pero pasaron 40 años ya. Ninguno de los que integran hoy las Fuerzas Armadas tiene nada que ver con ese ejército y para eso, en todos estos años, la democracia generó unas nuevas Fuerzas Armadas que ya es hora de equiparlas y ya es hora de dejarse de joder y dejar de recortar los presupuestos del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina, porque si no terminan pasando estas cosas. Ojalá la jueza Marta Yáñez, jueza federal de Caleta Olivia, que abrió una causa para investigar qué delito pasó, qué pudo haber pasado, si hubo delito o negligencia en la crisis del submarino Ara San Juan,
investigue realmente qué pasó. Porque la ventaja que tienen los políticos por sobre las Fuerzas Armadas es que ni los militares, ni los aviadores, ni los marinos pueden hablar, porque si hablan los echan. Entonces, nadie puede hablar en público, porque yo estoy seguro que si hablaran en público, explicarían y habría un debate público sobre cómo se quitan equipos, se quita mantenimiento en equipos sofisticados como son los de las Fuerzas Armadas, y por otro lado, con el poco mantenimiento que hace, cómo se curra en los presupuestos. Pero claro, ¿quién es el que curra con los presupuestos? ¿Curran los oficiales, los suboficiales? No. De vez en cuando curra alguno de la cúpula, que arregla con el político y se lleva el poco mantenimiento que hacen, se chorea en una parte y después siga para adelante. Total, si habla el uniformado, lo echan, está a tiro de decreto. Y mientras tanto la política, y en esto cuando digo la política hablo de varias gestiones, ¿qué hace? Lleva ahí, manda a tipos al Ministerio de Defensa, total, en la Argentina no hay hipótesis de conflicto en materia de defensa, nunca pasa nada, hasta que sucede una emergencia como esta. Y entonces ahí todos empiezan a preguntar, che, ¿a quién pusimos en el Ministerio de Defensa? A Aguad. ¿Y Aguad a quién puso en la secretaría que tenía que estar a cargo de las emergencias? A su amiga, una amiga que se llama Graciela Villata, que no tiene nada que ver, que no es especialista en emergencia, que nunca trabajó en cascos azules, nunca trabajó en cascos blancos. Acá, ahí la tienen. Esta es la señora que era la que tenía que estar a cargo de la provisión del material necesario para las emergencias, la coordinadora del Ministerio de Defensa para las emergencias. Y se supone que estaba a cargo ella porque el ministro Aguad, cuando estaba en Canadá, la mandó a ella a Puerto Belgrano que supervisara la crisis, los primeros momentos de la crisis del submarino Ara San Juan. Desde adentro de la Armada me cuentan cosas interesantes, pero claro, nadie las va a decir en público. Yo me las voy a formular a manera de pregunta. Porque ¿saben qué? A mí me parece que acá no nos están diciendo la verdad. Me parece que hay algo que no nos están contando. ¿Por qué les digo esto? Hoy salió el vocero de la Armada a hablar en su última intervención y la verdad era, cuando uno lo escuchaba atentamente, y yo me tomé el trabajo, agarré papel y lápiz y me puse a escuchar atentamente lo que estaba diciendo el vocero de la Armada, y lo que dijo fue muy contradictorio. El mismo tipo que hasta hace 2 días decía las cosas más o menos claras, ahora empezó a enredarse en que eran señales, pero no eran señales, que estaban, pero que no estaban. Y lo que quedó claro es que la señal que están buscando ahora es una señal que está a apenas 30 kilómetros del último contacto. Y entonces surge la pregunta que revoloteó varias veces, ¿por qué en lugar de esperar el protocolo de las 48 horas, inmediatamente después, porque lo que hicieron es, tenían un contacto diario, cuando no sucedió el contacto diario, ¿por qué esperaron otras 48 horas cuando podrían haber salido a buscar el submarino ahí? Misterio. También es un misterio, por eso les digo, hay que hacérselo a manera de pregunta esto, porque yo, la verdad, tampoco puedo hablar porque de náutica no sé nada, pero sí la gente con la que hablo dentro de la Armada, gente que me pide, por favor, que ni siquiera dé a conocer no ya su nombre, ni sus coordenadas, ni dónde trabajan, ni nada por el estilo, me hace algunas observaciones interesantes. Primero, no hace falta nada más que buscar en Google y ver que en el año 2014 la Argentina, debido a que ya tenía el satélite ARSAT, la Marina desarrolló una baliza, ¿sí? La famosa radiobaliza. Esa radiobaliza argentina, que la Armada Argentina en un centro de investigaciones desarrolló, se probó en el submarino Ara Salta, que es el gemelo del Ara San Juan. Y se anunció, salió publicado en la prensa que la Armada había diseñado una baliza, una radiobaliza que conectaba con el ARSAT y que funcionaba para emergencias en los submarinos. Esa radiobaliza, en ocasión del Ara San Juan, en esta oportunidad, no funcionó. Ese es uno de los síntomas de que algo grave pasó con el submarino. La radiobaliza diseñada por Argentina no funcionó. Pero hablando del Ara Salta, preguntas incómodas. ¿Por qué el Ara Salta nunca salió a buscar a su hermano gemelo, el Ara San Juan? Ahí tienen, esta es la radiobaliza. Aquí la tienen.
la radiobaliza que presentó en sociedad la Armada Argentina en el año 2014 y que se probó en el Ara Salta. El submarino Ara Salta, el gemelo del Ara San Juan, está en Mar del Plata. ¿Por qué si la Argentina tiene 3 submarinos, los pocos submarinos que hay no los salieron a buscar al Ara San Juan, aunque sea por solidaridad? ¿Por qué? Porque no está en condiciones de salir a navegar. Entonces ahora se sabe que el Ara Salta, que está en Mar del Plata, que no se movió de Mar del Plata, ahora nos dicen, no, lo que pasa es que no es un submarino de búsqueda. ¿Cómo que no es un submarino de búsqueda? Hay 4.000 personas en diferentes barcos buscando al Ara San Juan. El Ara Salta no se movió. Es raro. ¿No será que tampoco está en condiciones? La Armada reconoció que hubo una alarma con las baterías, un problema con las baterías. Ese problema con las baterías, si después el submarino pierde contacto, ¿por qué esperan las 48 horas de protocolo para salir a buscarlo? No hay respuesta. Otra de las cosas que no funcionaron, que tendrían que haber funcionado como alarma para saber qué pasaba con el Ara San Juan, hay un cilindro de 50 centímetros de largo por 10 de diámetro que en superficie deja una mancha verde de 1 kilómetro de extensión y que podría haber sido avistado por los medios de búsqueda y rescate. No apareció, no funcionó. Entonces, o no funcionaba por un problema de mantenimiento, o no estaba, o, en su defecto, lo que sucedió con el Ara San Juan fue tan grave que ni siquiera pudieron utilizar ese sistema para llamar la atención. El submarino lleva en la parte exterior 2 balsas salvavidas, ¿sí? Son similares a las que lleva cualquier barco de guerra, por ejemplo, el crucero General Belgrano hundido en Malvinas. Tampoco aparecen, tampoco fueron echadas, ¿sí? El teléfono subacua que lleva el submarino tampoco funcionó ni se activó en ningún momento. Ese teléfono le hubiera permitido conectarse con alguien que estuviera cerca, algún barco que estuviera cerca, tampoco funcionó. Esto que yo les digo ahora se los digo con toda la impericia técnica que tengo y puede que sea un error, pero mis fuentes en la Marina me dicen, ¿dónde estaban las señales Poseidón? Las señales Poseidón son señales que utilizan los submarinos para denotar una emergencia. Supongo que la jueza Marta Yáñez sabrá o investigará o alguien la asesorará qué son estas señales Poseidón y si efectivamente esas señales estaban en el submarino o, como me dicen desde la Armada, aquí tienen el Ara Salta, el submarino que está en Mar del Plata, el gemelo del Ara San Juan que no se movió de Mar del Plata. Lo que me dicen es que las señales Poseidón, ¿sí?, están vencidas hace un año y que estaban esperando que volvieran, que renovar esto. El símil que me hacen mis fuentes en la Marina me dicen es como salir en un auto con el matafuego vacío. El matafuego lo tenés, pero lo tenés vencido, vacío, no sirve. ¿Dónde están las señales Poseidón que tenía que tener el Ara San Juan? ¿Por qué no funcionaron? Estas son las preguntas molestas, pero claro, los marinos no pueden hablar. Y si hablan, y porque ya está la lista negra que elaboraron en el Ministerio de Defensa los políticos para echar a los marinos, que seguramente hubo mal manejo, y hubo un mal manejo informativo, ya lo sabemos. Pero atención, que la política o los políticos que están puestos en la gestión de Aguad no tienen mucha autoridad profesional para cuestionar a los marinos, porque ya vimos que la encargada de supervisar y la encargada de proveer las señales Poseidón era la señora Graciela Villata, ¿sí?, cuyos antecedentes no tenían nada, no tenía ningún título habilitante, no era médica, no era emergentóloga, nunca había participado en una misión de cascos blancos, ni de cascos azules, ni de nada por el estilo. Entonces, ¿quién tiene autoridad profesional para reclamarle a quién? Claro, en la Argentina, ya se sabe, a los militares se los echa con un decreto, ¿sí?, y los políticos sobreviven y se la rebuscan y después se arreglan en otro lado. Pero ya es hora, y tal vez sirva para algo la crisis del Ara San Juan, para entender que no se puede seguir jugando con el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Tiene que haber compras honestas, tienen que dejarse de currar con las cosas que compran y cuando las compran tienen que hacer mantenimiento.
Es tan sencillo como esto. Escuchen a la jueza Marta Yáñez, la jueza federal de Caleta Olivia, que va a investigar, pase lo que pase, en qué condiciones había salido el Ara San Juan al mar. Hemos determinado el derrotero, las condiciones climáticas en las que se está desarrollando la búsqueda, en qué condiciones salió desde Ushuaia con rumbo a Mar del Plata, la tripulación obviamente que tenía el submarino, y bueno, estamos haciendo medidas preliminares, si se quiere, ¿no? Son medidas preliminares porque una vez que arribó el protocolo de actuación y sabemos la gente y el personal que está afectado a la búsqueda, estamos de alguna manera apoyando la búsqueda y todas las tareas, y tenemos un parte diario que nos remite la Armada en torno a lo que se está desarrollando. Hoy recibimos uno en el juzgado que se ha ampliado la zona de rastrillaje bastante. Hay una invalorable colaboración de países extranjeros. Hay recursos y tecnología de punta que han aportado y hay que armarse de paciencia y, bueno, no perder la fe. Bueno, ahí tienen lo que está diciendo la jueza federal. También la jueza federal, Néstor, habló de secreto de Estado. Sí, habla de secreto de Estado, no en términos de que hay un secreto de Estado en torno a lo que pasó con el submarino, sino que la actividad militar de un buque de guerra está protegido por la ley de secreto de Estado. Hay un error de interpretación respecto de que haya habido algún secreto en torno a lo que pasó con el submarino. La jueza Yáñez tiene un problema grande entre las manos. Todos esperamos que la crisis se solucione de la mejor manera, es decir, que el submarino aparezca y que sus 44 integrantes estén bien, sanos y salvos. Ahora, si el submarino llegara a no aparecer, o si en el peor escenario apareciera con algunos o la totalidad de sus tripulantes muertos, lo que tenemos es un cromañón en el agua. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el delito que tiene que ver con el hundimiento de un navío es el delito tipificado como estrago. El estrago puede ser culposo, es decir, por negligencia o impericia, o doloso. Es decir, la caricatura de Cromañón. Exactamente, exactamente. Pero además se reproducen algunas circunstancias patéticamente crueles de Cromañón. En el lugar hay 7 personas más de la capacidad máxima permitida. Cierto. Al igual que ocurrió en Cromañón. Había 37, eran 37 y había 44. Exactamente. Y hay un dato adicional que es escalofriante y que tiene que ver con la advertencia. Hubo una falla previa, esa falla previa no llevó a abortar la misión militar, el submarino volvió a hundirse y nunca más emergió. Hubo una advertencia, tal cual ocurrió en Cromañón, de que algo podía ocurrir. Y ese algo, hasta este momento, está ocurriendo porque la nave no emergió, no apareció de nuevo. Entonces, si esto es así, lo que tenemos es un estrago culposo seguido de muerte y esto tiene responsabilidades penales. La primera es la del capitán del navío y después toda la línea jerárquica de la Armada. Y probablemente no haya responsabilidades penales desde el punto de vista político, pero técnicamente en estas circunstancias aguad es a esta historia lo que Aníbal Ibarra fue a Cromañón. Es responsable político, pero yo te agrego otra cosa, y para seguir con el paralelo con Cromañón, es la corrupción. Porque ¿qué pasa si efectivamente se comprueba que el mantenimiento no estaba hecho o estaba hecho, pero se había mezquinado y se había encurrado una parte de la plata? ¿Qué pasa si efectivamente esto que yo contaba, que me dicen a mí, insisto, yo no sé nada de Marina, pero mis fuentes en la Armada me dicen, preguntá por las señales Poseidón. ¿Las señales Poseidón estaban al día? Y pregunto, ¿esas señales estaban al día o estaban vencidas? ¿Las tiene el Ara Salta o van a aparecer ahora? Estas son las cosas que debería investigar la jueza, porque después nos las dibujan y nos dicen, no, el Ara Salta no sale de Mar del Plata porque en verdad es un submarino que no sirve para esto, sirve para otras cosas. ¿Cómo? ¿Para qué carajo sirve el submarino gemelo, sino para buscar al otro? Esto es de sentido común, aunque sea lo debería ser de manera simbólica. Si no sale, es porque está en problemas o porque también tiene un problema de mantenimiento. Y ahí es donde tal vez haya otro paralelo inquietante con la cuestión de Cromañón, que es que desde hace un tiempo a esta parte se han tomado la costumbre de robar con los presupuestos militares, con cierta connivencia de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Porque nosotros mismos a comienzo de año, en tercera posición, les contamos lo que pasó con
había una cueva en la que se cambiaban cheques dibujados en la contaduría del ejército, se lo contamos acá, digo, ¿no? O sea, que no es que las Fuerzas Armadas están exentas de episodios de corrupción, pero también es verdad que si alguien sabe lo que pasa y tiene que saber cuáles son las necesidades de defensa de la Argentina, esos tienen que ser los militares. Hay que controlarlo, sí, por supuesto, pero tampoco es cuestión para que terminen robando con los presupuestos. Vos me decías, Juan, en marzo que ha habido desguaces. Sí, lo que hay canibalismo es la palabra, pero ¿sabés qué? En marzo se conoció un documento que salió del Ministerio de Defensa, donde se hablaba de reducir el presupuesto a toda la jurisdicción de defensa, o sea, un esfuerzo fiscal por parte de defensa, por 4.500 millones de pesos. Eso generó un malestar en la Armada y eso fue en marzo. Eso tenía que ver con el armar el presupuesto que se va a votar en estos días, que tiene que ver con el presupuesto del año 2018, Rolando. Pero lo que hay es, como decíamos recién, canibalismo, que ahora te voy a mostrar un poquito más en imagen. Enseguida vamos a hablar de todas las cosas que se cayeron o se hundieron en todos estos años en las Fuerzas Armadas. ¿Y eso es qué? ¿Casualidad? ¿Solo es la fatalidad que les persigue a las Fuerzas Armadas argentinas? No. Pero tengo en línea a Germán Sasso, es periodista de La Brújula, página web de Bahía Blanca, que fue uno de los primeros que habló sobre el Ara San Juan y lo que estaba pasando, que estaba desaparecido el submarino. Germán Graña te habla, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, muy buenas noches, Rolando. Bien, contanos qué se dice en Bahía Blanca, digamos, ciudad marina si los hay. Sí, sin duda, aquí está Bahía Blanca, muy pocos kilómetros Punta Alta, la base naval Puerto Belgrano. Nosotros el jueves pasado tuvimos el dato a media tarde, tarde-noche, antes de que obviamente se conociera públicamente esto, una comunicación con una fuente que tenemos allí en la base, que en otras oportunidades nos ha brindado alguna información sobre supuestos hechos de corrupción que nosotros investigamos. Algunos, no lo hemos podido probar, por eso tampoco lo hicimos público. Y esta vez se volvió a contactar conmigo para decirme, mira, esta vez es grave, esta vez la corrupción mata. ¿Por qué? Este fue mi diálogo con esta fuente, que obviamente no puede hacerlo público ni puede dar la cara por una cuestión obvia. Dice, están buscando a un submarino, está perdido, se cortó todo contacto, no estaba en condiciones operativas de salir a navegar. Fíjate que ya esa fuente te estaba diciendo lo que ahora se empieza... Es una pregunta de sentido común y hay una jueza federal que debería investigar. O sea, ¿el submarino estaba en condiciones? Bueno, esta fuente me dijo, no, lo hicieron navegar sin estar en condiciones operativas y ahora este es el problema, lo están tapando por eso, es un secreto, hay reunión de almirantes, esto fue el jueves pasado, antes de que nosotros lo hiciéramos público, bueno... Ahora, es un secreto, ¿cuánto tiempo lo podían mantener tapado? Digamos, esto habla también de un nivel de pensamiento mágico. Exactamente, sí, mágico o básico, porque tarde o temprano esto se iba a filtrar, ¿no? Por ahí querían ellos comunicarlo de alguna otra manera, no lo sé, pero esta persona, esta fuente, estaba ahí, escuchó una conversación que decía, lo queremos mantener en secreto, y habían desplegado ya un operativo de emergencia, pero a puertas cerradas y sin comunicarle ni a la autoridad política, ni por supuesto mucho menos a los medios de comunicación. Pero esta fue la primera información. Hubo problemas con las baterías, eso corresponde a lo que se conoció después, pero el problema es que la corrupción mata y mandaron a navegar a un submarino que no estaba en condiciones operativas de salir. Con 7 personas además. Conscientes las personas. No digo con 7, porque la tripulación autorizada eran 37 y había 44. Claro, exactamente. Sí, a mí me hablaron de 40 personas en un primer momento, bueno, después se conoció el número exacto. Pero esta fue la primera información el jueves pasado a media tarde. Y este era un secreto que se manejaba en la base naval, que es obviamente un círculo muy cerrado y que solamente los almirantes estaban al tanto de esta información. Germán, no me cortes porque acá lo tengo a Esteban Trebuch, que tiene un detalle claro sobre lo que empieza a ser una especie de pregunta incómoda, que es,
¿La Armada ocultó información? ¿Y por qué? Sí, solo sí. Ocultó información, lo contamos el domingo, lo ratificamos el lunes y esto se ha hecho muy claro que se ocultó información. Pero te aporto otro dato en cuanto al submarino. Es un submarino de otro tiempo. En el año 82 en Malvinas, los británicos trajeron el famoso Conqueror, un submarino de propulsión nuclear que terminó torpedeando y hundiendo el crucero General Belgrano. Argentina al otro año compra un submarino con una tecnología antigua que ya no existía. Es decir, a Malvinas vinieron submarinos nucleares, a propulsión nuclear. Después de la guerra, ¿quién le iba a vender un submarino mejor? Y Argentina compró al otro año a propulsión diésel eléctrica. Es como si hoy vos fueses a comprar un auto que se enciende a manija, Rulo, más o menos es básicamente eso. ¿Ocultaron información? Sí, ocultaron información. Se lo ocultaron a UAD por varias cosas. Primero, porque se minimizó el problema. Segundo, porque se creyó que la Armada lo iba a resolver solo. Tercero, porque es mala noticia y es un muy mal dato para los jefes de la Armada, para los jefes de la base de submarinos, que un barco, una embarcación, en este caso un submarino, se pierda. Entonces dijeron, esto lo solucionamos, no le informamos absolutamente Crucemos los a nadie. dedos porque aparezca, digamos, sería el razonamiento mágico. Exactamente, y hay un tercer dato, que no hay un buen diálogo, y esto se ha hecho muy claro en las últimas horas, entre el Ministerio de Defensa y la Armada Bueno, Argentina. pero porque entre otras cosas, todo lo que analizábamos ayer, el ministro Caraguad ha llevado a gente que no está capacitada. El enlace directo para emergencias con la Armada, no me voy a cansar de decirlo, era una ex concejal de Córdoba, ¿sí?, que no tenía ninguna experiencia en emergencias y estaba a cargo de la secretaría que tenía que coordinar las emergencias en las Fuerzas Armadas. O sea, ninguna capacitación. ¿Sabes cuántos títulos? Solo nepotismo político. ¿Sabes cuántos títulos tiene en la materia? Cero. Antecedentes, amistad. Sí, Germán, decime. No, simplemente agregar un dato. Esta misma fuente que nos dio la primera información nos decía que también había una especie de interna de guerra entre almirantes por los ascensos, que eso también habría jugado a la hora de ocultar o de demorar la información, ¿no? Una carrera de ascensos en donde no le importaban, en este caso, los que iban arriba del submarino. Sí, claro, pero ahora me parece que se han metido en un problema, porque por esa carrerita de los ascensos hay 44 personas desaparecidas. Es absolutamente peligroso, ¿sí, Esteban? Pues, de hecho, Aguada, Suelta de Canadá, tenía los pliegos para resolver los ascensos y se cree que se resolvió ahora en plena crisis. Hoy el almirante Sur estuvo con Macri y la pasó muy mal. Dijo que no tenía ningún dato del submarino. Así, básicamente sucedió eso. Vamos a la próxima placa y seguimos avanzando sobre cómo se ocultó información. Nunca quedó claro hasta hoy a la tarde si hubo un desperfecto eléctrico. Está bien, pero a ver, Germán, ¿qué te decían a vos de entrada? Que efectivamente había habido un problema, un incendio en el sector de baterías y que eso los había dejado incomunicados. Y la explicación era... Bueno, que eso no del estaban en incendio... condiciones de navegar. Ahí te detengo un cachito, porque eso del incendio había circulado también como un WhatsApp filtrado, nos llega a nosotros en los primeros días, y la palabra incendio sonaba tan fuerte que uno no la podía creer, ¿no? Digamos, Rolo, ¿cómo puede hablarse de un incendio? Sí, el problema de batería, pero a vos también te hablaban de un incendio. Sí, un incendio que había sido controlado, pero que eso los había dejado incomunicados. Vos sabés que hay un almirante de la Armada de apellido Galeazzi que dice esto, lo dice en ON, lo callaron al tipo, absolutamente lo callaron y siguió hablando solamente el vocero oficial, que es Balbi, porque evidentemente algo puede haber sucedido. Y acá pero hoy a Balbi cuando hablaba parecía Fidel Pinto, no se le entendía un carajo cuando hablaba. Hay un dato crucial. Una embarcación estadounidense detectó un ruido 3 horas después de la última comunicación, el miércoles pasado, 3 horas después, detectó un ruido bajo el agua, un ruido artificial, no biológico, un ruido fuera de estándar, es decir, que no está homologado ni catalogado. Puede haber sido una implosión, una explosión, no se descarta. ¿Ese ruido cuándo fue informado a la Armada Argentina? Balbi hoy balbuceó cuando le preguntaron sobre esto y dijo, bueno, fue hoy. Ahora llegó. Fue hoy. Hace una semana que el gobierno de Estados Unidos sabía de este ruido, ¿sí? esta anomalía hidroacústica. ¿Sí? Germán, quédate en línea, así escuchás también y analizamos lo que dijo Balbi. Pero antes, ARBA está renovando sus oficinas para brindarte un servicio de calidad. Las nuevas oficinas se llaman Punto ARBA, te atienden rápido, los trámites se resuelven más fácil y uno sale enseguida. Punto ARBA, te va a sorprender. Estamos poniendo la provincia a tu servicio para hacer que tu día a día sea cada vez más fácil. Punto ARBA, un nuevo modelo de atención que te brinda el servicio de calidad que mereces. Con Punto ARBA, los trámites son más fáciles. Conoce más en arba.gov.ar.
Ya está en el área de operaciones el buque Cabo de Hornos de la Marina de Chile y estaría arribando hoy por la tarde ya el Scandi Patagonia al área de operaciones con todo el escuadrón de rescate de submarinos de la Marina norteamericana. Hoy también recibimos oficialmente un indicio que hay que corroborarlo, como estamos haciendo con todos los indicios. La idea es corroborarlo con diferentes medios y con diferentes sensores. Concretamente, este indicio fue recibido en el día de la fecha, a requerimiento de la Armada Argentina. Hoy recibimos un indicio oficial que corresponde al miércoles justamente 15 por la mañana, coincidente con el área de operaciones de la última posición registrada del submarino. Concretamente, ese indicio responde a una anomalía hidroacústica que coincide cerca de la posición de la última conocida, que fue 7:30 de la mañana por telefonía satelital que había realizado el comandante con su comando superior. Esto sería unas 30 millas al norte, como si fuera en camino a Mar del Plata, de esa posición. Concretamente es una anomalía hidroacústica, es un ruido, hay que chequearlo, corroborarlo, a tal efecto, como siempre, sin descuidar las otras áreas de patrulla que estaban haciendo el mapeo del perfil del fondo. A ver, muchachos, no esperen que las primeras informaciones provengan de la Argentina, ¿sí? Porque evidentemente la Armada está jugando al truco. Con la Armada, el gobierno, el Ministerio de Defensa, cuando digo la Armada, digo la línea oficial del Estado argentino, por algún motivo está jugando al truco con la información. Hay fuentes internacionales y esto está circulando por medios internacionales, porque piensen que hay 4.000 personas buscando, varias fuerzas armadas internacionales. Fíjense que está la metáfora extraña de que hay una nave de guerra con bandera inglesa anclada en un puerto de la Patagonia. Esto ha provocado el escosor de los partidos de izquierda, que dicen que es una nueva Aterrizó invasión. un avión británico de rolo en Comodoro Rivadavia por primera vez después de Malvinas. A ver, vamos a contar esto que nosotros tenemos con cautela. Rubén. Bien. Aparentemente hace 2 horas atrás un avión de Fuerza Aérea USAF de Estados Unidos habría localizado con precisión la posición del submarino. Estaría, ¿le digo al aire la posición? No, porque es demasiado técnico, digamos. Está dada en latitud y longitud, incluso está la foto satelital de donde está ubicado. Y la boya, que corresponde al submarino, la boya de emergencia, estaría, por los movimientos detectados en ella, estaría ligada al mismo sumergible por medio de la linga de acero. O sea, que está ahí clavado. ¿Y que esa boya qué es? ¿Es una boya de qué? Es una boya de emergencia que es, digamos que dentro del protocolo del capitán está... Yo creo que esto lo sorprendió. Primero quisiera modificar algo que dijiste, Trebuch, para no variar. Si bien el submarino era antiguo y la concepción del submarino este es antigua, te quiero aclarar que todavía hoy muchos países del mundo lo utilizan porque casualmente los silenciosos que son cuando apagan absolutamente todo. Bueno, ahí tienen. Esa es la ubicación, vamos a ver si efectivamente se comprueba, es la ubicación que está circulando... submarina. Sí, en las, estaría ahí, ya estaría que ahí. está circulando en fuentes internacionales de donde estaría... Aclaremos también que en realidad lo que verdaderamente juega en contra tanto del Estado Nacional como del Estado Mayor de la Armada es de que un navío, que si bien se le hizo el service de media vida, esto lo que involucra es que en realidad este submarino debería haber sido pasado a una planta de buque escuela para enseñar a las próximas generaciones. Estamos hablando que políticamente, abiertamente se dice que este submarino no estaba en condiciones ni siquiera de disparar un torpedo. Explíqueme a alguien para qué carajo se quiere un submarino y se lo manda a una de las aguas más rabiosas del mundo en un estado de precariedad tal como esto... Como yo decía, el otro, el Ara Salta, el submarino gemelo, no salió de Mar del Plata. Porque, a ver, si estos submarinos... quiero que entiendan lo siguiente. El acero se comporta de determinada forma en aguas convencionales y de una forma muy distinta en aguas heladas. Léase el caso del Titanic. La capacidad de fractura que tiene un casco de un navío en aguas muy heladas se transforma en crítico. Si a eso se le suma la añosidad,
Estamos en presencia de que en realidad no tenemos 44 héroes, tenemos 44 personas que se sacrifican y se inmolan por algo que tampoco se entiende qué es lo que está haciendo un submarino, si es para proteger de una invasión pesquera de navíos. Un submarino no sirve de nada si no tiene artillería portátil, solamente dispone de torpedos. ¿Lo tengo en línea todavía, Germán Sasso? Sí, acá estoy. Sí, Germán. Bueno, eso seguramente en algún momento va a llegar ahí también a Bahía Blanca, digamos que es la posición que está circulando por medios internacionales de dónde están buscando, digamos, de dónde dónde está buscando el submarino. La información de hoy, Esteban, era que habían encontrado ese ruido, pero no coincide con esta posición. No, esto, el ruido era mucho más abajo. Según dice Rubén, es esta boya que durante la tarde fue desmentido. Esto hay que ver ahora, quizás cobra otro vigor la información, pero durante la tarde esto fue desmentido, lo de la boya, y tenía mayor fuerza el tema del ruido. Hay que ver ahora, estamos en terreno de conjeturas en base a 2 datos. Los 2 datos son ciertos y concretos. Ahora conjeturamos en base a los 2 datos. El informe de la Armada Argentina y del Ministerio de Defensa únicamente habla del ruido. El ruido está vinculado a 3 horas de que la embarcación perdió contacto. ¿Cuál es la conjetura más fuerte al respecto? Que transmitió la anomalía, perdió contacto y algo sucedió. Por eso no pudo comunicarse nunca más, por eso no pudo lanzar las bengalas, por eso no pudo lanzar las balsas, por eso no pudo emerger. Entonces, pero para pasar en limpio... No es esa posición. Lo que dijo Balbi hoy, según lo que dijo Balbi hoy, el último ruido que detectan está más cerca de la costa. Está más cerca de la costa, es la derrota... A 30 kilómetros del último lugar donde había... 30 millas náuticas son aproximadamente, tengo entendido, son 50 kilómetros. Es la derrota del submarino, es decir, venía siendo Ushuaia el camino, la ruta, Ushuaia-Mar del Plata. Es decir, tiene lógica esto. Venía en esa misma posición. Por eso la conjetura más fuerte a esta altura de la noche. Incluso un grupo de psiquiatras y psicólogos estuvo laburando hoy, trabajando fuertemente con los familiares en Mar del Plata, antes de que sea público este dato, por la fuerza y por todas las especulaciones que hay alrededor del mismo. Bueno, y de fuentes internacionales lo que llega es este otro dato de la boya. Exacto. De la boya. O sea que hay 2 lugares bien diferentes, donde están buscando ahora al submarino. Sí, Germán, decime. No, digo, también sería un papelón que los medios internacionales nos informen a los argentinos antes de que lo haga la Armada, ¿no? Y que nos enteremos por los medios internacionales. Pero no, lo que yo quería decir es, más allá de esa primera información del incendio en las baterías, lo segundo que se alcanzó, por lo menos esta fuente, el primer día a la hora 0, me dijo, es que alcanzaron a decir que en vez de mantenerse a flote, se hundían. O sea, hay 2 fallas, hay la falla eléctrica y una falla de otro tipo. Que no, si se hunden es porque hubo una brecha, digamos, en el material. Un submarino emerge por default, flota por default. No. Hay que llenarlo de agua para que se hunda. Claro. ¿Sí? Si no tiene agua, flota. Muy grande tiene que ser. Una falla muy grande. Sí, es increíble que nadie lo haya visto. Y hoy Balbi recordó que la zona ya fue rastrillada. Sí, ¿Hay alguna explicación de por qué esta, ¿cómo se llama?, diferencia acústica, ruido acústico, anomalía? Esa anomalía hidroacústica que se produjo 3 horas después de la pérdida de contacto, se conozca una semana después, cuando en el medio estuvo la idea de los satelitales, las 7 comunicaciones, el ruido, el código Lo que Morse. dijo Balbi hoy en una jerigonza medio incomprensible fue que de los productos de los protocolos internacionales le había llegado la información recién ahora. Sí, ¿Jugaron con la vida de 44 personas durante una semana? No, dijo que la información le llegó ahora. Que aparentemente la información le llegó hoy. A ver, sí, Germán. Sí, Germán. No, hay un software que pudo decodificar ese ruido, pudo limpiar otros ruidos que no tenían nada que ver y detectar ese ruido que puede ser el submarino. Esto es lo que explican oficialmente, ¿no? Recordemos, el ruido es artificial. Viste que se había hablado de otro ruido hace ya 2 días, que era un ruido biológico, es decir, de la actividad propia del mar o del océano. En este caso es un ruido artificial. Esto está absolutamente confirmado, producto de que hay un montón de especulaciones bastante tenebrosas y trágicas alrededor de esto. Germán, te agradecemos mucho el contacto. Abrazo grande. Pero lo que estamos hablando es si fallaron los protocolos de seguridad, y todo indica que sí. Y ahora la jueza de Caleta Olivia, tiene que preguntar, ¿por qué fallaron? ¿Por negligencia o por falta de mantenimiento? Porque alguien ahorró en los presupuestos. Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución.
¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. El tiempo se ha convertido en un factor crítico en la búsqueda del Ara San Juan. El submarino se perdió y es buscado por una inmensa comunidad de camaradas, mientras que millones de argentinos esperan verlo aparecer para que sus 44 tripulantes puedan volver a casa. Es angustia, incertidumbre, nervios. Cuando el comandante comunica esos supuestos ruidos, bueno, que no fueron tales, se nos descompensaron alrededor de 10 personas, fue devastador, ¿no? Cuando uno flaquea, el otro le da la mano, el otro le dice, vamos arriba que podemos. Por el momento solo se sabe que no se sabe dónde está el submarino más nuevo de la Argentina y que sin embargo tiene más de 30 años. La peor de las sospechas es que un gravísimo incidente hizo que el San Juan baje a profundidades en las que la presión del agua haría colapsar un buque como el 7R 1700 y que no está en superficie, donde la propia tripulación del S-42 habría dado los pasos necesarios para convocar el rescate. Lo que pudo haber pasado, que nos falta información y comunicación, que no pudimos detectar al submarino, es si la avería que después tuvo al día siguiente o a los 2 días, de haber perdido comunicación y no sabemos qué pasó, si tiene relación o no con ese principio de averías, que puede haber sido... a lo mejor reportó otras averías a lo largo de sus 7 días de navegación. Veteranos submarinistas de la Armada ponen el acento en que hay un protocolo de acción ante emergencias y que no se vieron los resultados. El comandante del S-42 sabe que debe reportarse a su base a la hora prefijada, y eso puede hacerlo cuando esté en superficie. Ahí hace la maniobra para renovar el aire y cambiar las baterías. Eso se llama navegación normal en snorkel. El submarino se acerca a la superficie sin salir, iza el periscopio, máquina de comunicaciones y el snorkel. El snorkel es una tubería hueca por donde entra el aire que necesita los motores diésel de combustión externa para poder mover los generadores y los generadores recargar las baterías eléctricas, que en definitiva van a terminar propulsando a través de su motor de propulsión al eje y a la hélice. Pero eso está claro. Apenas ingresa el aire por el snorkel, renueva el aire del ambiente. Es decir, eso no habría problema. El tema es cuando no puede hacer snorkel, no puede salir a superficie para abrir la escotilla, ahí es cuando se empiezan a contar días que ahí sí van consumiendo el oxígeno. La Armada, a través de su vocero, Enrique Balbi, informó que trabajan en un nuevo indicio detectado en las últimas horas. En concreto, una anomalía hidroacústica, un ruido que podría estar relacionado con el submarino. Hoy recibimos un indicio oficial que corresponde al miércoles justamente 15 por la mañana, coincidente con el área de operaciones de la última posición registrada del submarino. Concretamente, ese indicio responde a una anomalía hidroacústica que coincide cerca de la posición de la última conocida, que fue 7:30 de la mañana por telefonía satelital que había realizado el comandante con su comando superior. Ante esta novedad, los encargados de la búsqueda enviaron a la zona 3 buques de guerra con sensores y varios aviones de fuerzas extranjeras. ¿Qué es lo que está fallando en los protocolos? En realidad no solamente están fallando los protocolos, acá el problema es el mismo problema, es masivo. Esto es un problema ya cultural. Todo el mundo cuida su culo, todo el mundo cuida su laburo. Dicho de otra forma, si el capitán ante el primer problema eléctrico se hubiese situado en tiempo... Ojo, no estoy responsabilizando al capitán, pero... A ver, él tiene que sopesar absolutamente todo. Si hubiera dicho, me planto, me quemar el plata, me meto en el primer puerto y listo. Emerjamos, listo. Y que nos vengan a buscar. Y que nos vengan a buscar. Lo que pasa es que, es más, el perito naval, ayer te lo había comentado. Capaz que no tuvo tiempo, Rubén, ¿o no? No, te da... A ver, una avería, vos recordás que tuvo dos comunicaciones. Según informa el desperfecto eléctrico, estoy en problema eléctrico. En la segunda comunicación aclara que lo enmendó y sigue adelante. Sí, pero antes, acuérdate que antes de eso había conversaciones entre los familiares que hablaban de que el submarino tenía algún problemita. Ya antes de la modificación, antes de salir de Tierra del Fuego, antes del ayornamiento tecnológico que se le hicieron. Esto es lo mismo. Yo quiero la que licencia entiendan de batería cosa. siempre falló, esto es concreto. Siempre falló la licencia de batería. Es que y Tandanor no habló, ¿viste, Rubén? No habló Tandanor, que hizo la reparación de media vida. No tenemos la palabra de Tandanor. Esteban, quiero que entiendas lo siguiente. Lo más peligroso
que tiene un submarino, aparte del sector torpedero, que puede tener una... El Kursk muere porque mediante una filtración uno de los torpedos entró en la primera combustión y eso originó la segunda. El Kursk es un submarino ruso. Un señor submarino de 150 metros de lora, 5 pisos de altura medía. En el mar de Barents, 118 muertos. Lo que yo quiero aclarar es lo siguiente. El protocolo falló porque el capitán sopesa el final de su carrera en cada momento. Acá lo que hay que hacer es, muchachos, equivóquense, no hay problema, no es el fin de la carrera. Está en una emergencia. Un navío de casi 40 años, con históricos problemas de baterías, que es uno de los lados más débiles que tiene, porque un incendio en estado de inmersión, primero, todos los que te puedas imaginar es poco al lado del infierno que tenés, porque tenés muy poco tiempo para resolverlo. Y no te puedes ni tirar al agua. Y viste que decías, nos llegaba el mensaje de un incendio. ¿Qué es lo primero que le pasa a un auto cuando tiene un cortocircuito? Se prende fuego, chicos. A 70 metros de profundidad, ante una emergencia, la tripulación podría haber salido en grupos de 4, con unos equipos especiales de origen británicos, podrían haber salido a superficie. No lo hicieron tampoco. Toda esta especulación es válida en tanto y en cuanto no haya sido una filtración de agua la que haya tenido. Está bien, pero sea lo que haya pasado, si uno mira en perspectiva lo que viene pasando con las Fuerzas Armadas y con sus equipamientos, muchachos, yo me animaría a decir que el recorte presupuestario le ha costado más a las Fuerzas Armadas más que una guerra, porque se han caído aviones, se han hundido barcos. Aquí Juan Enrique ahora les va a mostrar cómo se han canibalizado diferentes cosas y todas las cosas que se han perdido, roto o arruinado en estos tiempos de ajuste o de falta de inversión en las Fuerzas Armadas. Pero antes, si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. Rolo, es verdad que este gobierno está haciendo un ajuste fiscal en todas las áreas y defensa no escapa. Ahora, yo no puedo cargar las tintas sobre este gobierno por eso, porque esto viene de antes. Pero sí debo decir, acá Rolando, no cambió, esto es una continuidad de gestión. Claro, esto viene de antes, pero sí lo que tengo que decir, Rolo, que las LEVAX pagaron en los últimos 12 meses 200.000 millones de pesos de intereses. Y acá tenés toda la Armada. Lo que es toda la Armada está la foto que se hizo para el Bicentenario. El presupuesto de la Armada es del 10% de lo que se pagó en LEVAX este año. ¿Y por qué te traje a este muñeco? Los militares que te están escuchando deben estar contentísimos. Bueno, pero el descontento ya fue a principios de marzo cuando se conoció el documento que iba a formar parte del presupuesto. Esta fricción en defensa viene desde marzo. Y tengo un caníbal. Y además seguramente acá va a venir más ajuste, porque la tendencia al presupuesto es al ajuste. Mirá, cuando no te muestre, a la mejora. Juan, y tenés un buque menos ahí, ya se hundió. Mira, cuando te muestre, ahí te cuento eso, Esteban. Sí. Cuando te muestre lo que es el mantenimiento, claramente tiene que ver el caníbal. ¿Por qué? Porque ¿te acordás los aviones Mirage, los que fueron heroicos en la guerra de Malvinas? Terminaron con el canibalismo. Los últimos 2 que quedaban le sacaban repuestos al otro. Y seguramente eso pasó con el submarino Ara Salta, que lo tengo acá. Por eso no pudo salir, porque seguramente el Ara San Juan funcionaba con algunos repuestos del Ara Salta. Y como decía Esteban, el destructor misilístico Santísima Trinidad en este momento está hundido en la base General Belgrano. ¿Por qué? Lo visitó el canibalismo. Claro, bueno, les voy a contar una que me pasó a mí. Hace cosa de unos años voy a cubrir una nota sobre pistas clandestinas, ¿sí? Y entonces me subo a un pucará. Hay uno de los pocos pucará que tiene dos puestas, no dos. Claro. O sea, yo no sabía, yo siempre pensé que los aviones esos eran de uno, este era de 2, porque creo que era como un avión de instrucción. Entonces subo y yo llevaba una cámara de mano para grabar las pistas clandestinas. Me hacen toda una explicación, que por supuesto no entendí un carajo, de cómo me tenía que eyectar si el avión se caía. Yo lo miraba como diciendo que se va a caer el avión. Me explicaron que hay una cosa, el casco, que con el casco duro uno tira del coso, pone y salís, rompes el vidrio, salís y después abrís el paracaídas. Me explicaron cómo abrir el paracaídas. Yo me cagué de risa y dije, nunca me va a salir y espero que no suceda y no va a pasar. Bueno, volví a Buenos Aires. Yo fui a hacer esa nota un viernes, volví a Buenos Aires, el martes ese pucará
Se había estrolado. No era tu día. Rolando, mirá los números rápidamente. 20.000 millones de pesos, claramente del año 2017, que no se ejecutó, estamos hablando de mantenimiento, se ejecutó en el 76% y estamos en noviembre, Rolo. O sea, que hay una deuda de ejecución de presupuesto, pero después 2018... Eso se llama ajuste. Claro, 2018... ministros malos se llama eso también, que Rolo. baja el presupuesto. Eso es ajuste. Dicen que tienen, después se escamotean Claro. y dicen, mirá todo lo que te ahorré. Son recursos que se utilizan en otros sectores. Pero claramente, además de la subejecución del presupuesto, se ve cómo baja. Y vos te digo, 20.000 millones de pesos. Claro, porque el resto, el 87% del presupuesto, es simplemente salarios. Sueldo. Y ahí están los Claro. problemas, Rolo. Ahí está. Pero, Olvídense a ver, de entrenamiento, de municiones, de tirar un torpedo, de lanzar un misil. Eso es fantasía. No, olvídate. Pero además, insisto, ¿para qué carajo reclamamos la soberanía sobre la pampa azul inmensa, riquísima que tenemos, si tenemos 3 submarinos viejos y un montón de barcos que funcionan para el demonio, que los estamos canibalizando? Uno de los submarinos del año 72. Hay 3 embarcaciones emblemáticas que tiene la Armada Argentina. Uno, el Ara San Juan, está perdido. El otro, la Fragata Libertad, estuvo embargada, ¿se acuerdan? Sí, por el fondo buitre. Y el otro, el Almirante Irizar, el rompehielos, 10 años parado por el incendio de 2007. 10 años tardaron en repararlo. ¿Como cuánto? Creo que eso te dice ¿Alguien todo. investigó alguna vez como cuánto el incendio del Irizar tuvo que ver con este problema crónico que tienen todas las Fuerzas Armadas, que es la falta de mantenimiento? Nunca se investigó. Esperemos que la jueza de Caleta Olivia investigue por qué desapareció el Ara San Juan y si efectivamente eso tuvo algo que ver con el pichuleo o el choreo de los presupuestos. La jueza explicó hoy que la primera medida que tomó fue justamente averiguar en qué condiciones salió a navegar el submarino. Por lo pronto con 7 tripulantes más. Tal Va a cual, empezar a hablar. Tal cual, pero encontrar o no encontrar fallas, el estrago ya se produjo. El submarino ya tuvo un siniestro, es decir, el estrago ya se produjo, ya hay un delito penal. La jueza decía, todavía no tengo imputados, es cierto, no tiene responsabilidades todavía, pero el delito ya se cometió, el submarino está desaparecido. Aunque aparezca intacto con toda la gente viva, ya la semana de incertidumbre merece el juicio. La única forma en que aquí no hubiera delito es que el submarino apareciera y diera una explicación de que estuvo sometido a una misión secreta y que por eso no se comunicó. Es la única manera, pero ya como está planteada la situación y con 12 países y 4.000 personas buscándolo, el delito ya está cometido. Aquí ya hay una causa penal. ¿Se sabe cuál era la misión? No, pero les aclaro una cosa. Un submarino, yo sé que es redundante, solamente en este particular caso tiene capacidad operativa para soltar torpedos. Me gustaría saber, vos sabés que cuando en alta mar vos interceptás un buque pesquero, un buque factoría, tenés todo un protocolo, Claro. la señalización. Bueno, hace poco agarraron un buque de Taiwán, lo trajeron de vuelta. Sí, Chucho, pero hay una cosa que quiero aclararte, no le podés soltar un torpedo. Lo hundieron, chino era, lo hundieron. No podés soltar un torpedo. Lo dispararon, no sé si lo hundieron. Un guardacosta argentino hundió a un pesquero chino, Néstor A Reposo lo poquito conoce tiempo bien. de asumir el gobierno de Macri, ¿sabés quién investigó esa causa como secretario? El juez Gustavo Geral. Mira. Él mismo. ¿Y qué hicieron con los chinos? Nada. Lo rescataron, lo hundieron, lo sacaron, 28 tripulantes. Pero no lo filetearon. Tenés todo un protocolo antes de llegar. No podés soltarle un torpedo en alta mar. No podés. O sea, no sé qué es lo que... Ojalá, Rolo, que en estas áreas estratégicas pongan gente que sepan en el respecto, no los políticos, ¿no? Y que se dejen de currar con los presupuestos. Nosotros nos vamos, esperemos que aparezcan los 44. ¿Sí? No ya el submarino, la verdad, nada. Que aparezcan con vida esas 44 personas que sin duda ya por lo que han pasado son héroes de la patria. Así nos vamos, esto fue Tercera Posición. Le agradecemos a la gente de Panqueques Hernán que nos manda comida cuando nosotros necesitamos comer, famélicos, a la hora de laburar. Gracias. Los Panqueques de Hernán, los herederos de la mejor tradición en panqueques y hamburguesas. Vení y probalos. Los Panqueques de Hernán, en Avenida del Libertador 1395, esquina Vergara. Vicente López, teléfono 4795-8103. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar
AutoAdvance lo hace posible. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires.